Compañeras y compañeros, buenas. Hubiera querido estar con ustedes ahí presente, pero pues las circunstancias no lo han permitido. Entonces intentaré brevemente pues dar algunas pautas de lo que ha sido la historia de lo educativo ahí en Casanare, la lucha. Antes que todo hay que mencionar algunos casos, ¿no? Para poder tener en cuenta pues la importancia de de nuestra intervención. Primero hay que mencionar que pues han sido como varias los procesos de migración que han llegado a Casanare eh, por distintos motivos, ¿no? Unos de ellos antes, cuando la colonia, cuando la llegada de los jesuitas, otro ya después con la guerra liberal conservadora, que mucha gente tuvo que migrar a los llanos, una tercera, digamos así, que tiene que ver con la explotación petrolera, eh, principalmente por el hallazgo de los campos de Cusiana, Cupiagua y Floreña en los años de 1991-1992 hacia adelante. Tenemos que mencionar eso por varias razones. Uno, porque bueno, la década del 80 más o menos, los cultivos principales o los generadores de empleo principalmente era el arroz, la palma aceitera de por Villanueva y pues la ganadería y los cultivos de pan coger. Algunos trabajos petroleros, pero estos eran sobre todo foráneos. Eh, es en ese momento que empiezan a forjarse en luchas por la tierra a finales de los 80, estoy hablando de 87, 88, 89, 90, 91, en municipios como Agua Azul, como Yopal, como Orocué, Nunchía. Y esto pues marcará entonces pues varias cosas, ¿no? Uno, para ese entonces Casanare era una intendencia y lo otro importante es que la población mayoritaria era rural. Esto entonces le va a dar fuerza al movimiento eh, social que emerge en ese momento, que es el del campesinado, representado en la NUJ. En 1991 hay que recordar que ocurrieron varios hechos, ¿no? Uno es el hallazgo de Cusiana. Dos es Casanare pasa de ser intendencia a ser departamento y obtiene nueva vida administrativa mediante la Constitución del 91. Tres, con la Constitución Política del 91, pues se abre un nuevo proceso aperturista de mercado global que venía atascado por problemas administrativos anteriores. Para el 91 precisamente habían varias cosas. Con el hallazgo de Cusiana pues surgen múltiples inquietudes y es que las tierras donde se estaban explotando los campos petroleros pertenecían a unas familias específicas y hubo que hacer como todo un gran debate departamental y regional e incluso nacional para que esas regalías no fueran a quedar en manos de 16 familias, que era un proceso que se llamaba de Pueblo Viejo, que era como Aquitania hasta Cusiana, que eran como unas propiedades que habían por ahí con títulos coloniales. ¿Eso qué permitió? Primero que el movimiento campesino promoviera un foro petrolero en el 91 y en ese foro petrolero hubo varias cosas. Uno, pues participó la mayoría de los de estudiantes de 10 municipios
que era donde teníamos presencia, pero también campesinado de 10 municipios. Pero además llegaron tanto alcaldes y eh, candidatos, candidatos que para próximas elecciones, pero también llegaron concejales, diputados en ejercicio. ¿Cuál era la razón? La razón era que en ese momento se estaba discutiendo el futuro de la política petrolera para Casanare, digamos en ese sentido. Y eso nos permitió pues ser un actor protagónico. Y en ese foro, digamos que una de las cosas que decíamos que iba a pasar en Casanare y que no queríamos que se repitiera historias como la de Orito Putumayo, Sabana de Torres y otras partes que ya habían desarrollado explotación petrolera, pero que las inversiones eran nulas y que había contaminación ambiental, pero también había problemas sociales y económicos. Nosotros planteamos desde ese entonces, pues vaticinamos lo que ya había pasado en otras partes, que iba a pasar allí, y pasó. Eso puede uno encontrarlo en el libro Exhumando el genocidio en Casanare, que ahí pues están como las conclusiones del primer foro. Pero otra cosa que decíamos era que había que sembrar el petróleo. ¿Y ese cómo se sembraba? Uno, mediante el desarrollo de infraestructura. Dos, mediante el desarrollo de inversión educativa, tanto de básica primaria como de secundaria, pero también universitaria o superior. Tres, había que impulsar la petroquímica. Cuatro, había que desarrollar proyectos productivos que permitieran a la región tener un sustituto luego de que se fuera la explotación petrolera. Bueno, esa es como parte de lo que siempre planteamos. Posteriormente, como resultado precisamente de la Constitución del 91, pues hay nuevos paradigmas, digamos así. Hay que tener en cuenta que la Constitución del 91 va a promover varias cosas. Uno, la que se llamó luego la Ley de Salud, la Ley 100, pero la Ley también General de Educación también se promueve por esos días. Ya teniendo la experiencia del foro petrolero que habíamos desarrollado en el 91, nos aventuramos luego a desarrollar un foro petrolero años después, justo previo a lo que fue la Ley General de Educación del 94. Y decimos previo porque en ese momento era que se estaba pues debatiendo precisamente cómo iba a ser la nueva política educativa en el país. Y nosotros decíamos que un hecho histórico que no podía faltar en el Casanare era que Casanare no tenía universidad pública, al igual que tampoco lo tenía Arauca. Pero para nosotros ya estaba la experiencia de Arauca, que había pasado la explotación de caño limón y no les había quedado universidad pública. Por lo tanto, nosotros decíamos que para Casanare no podía repetirse la historia. Debería quedar una universidad pública como parte de esa siembra del petróleo que se había realizado por la explotación de Cusiana. En eso pues hubo un buen relacionamiento con el Sindicato de Maestros de Casanare, el CIMAC, posteriormente con el CEIT, que es como el Centro de Estudios e Investigación de Docentes, que primero estos equipos alrededor de FECODE nacen previamente a la constitución de la ley del 94 y posteriormente siguen trabajando de cómo sería el movimiento pedagógico, de cómo sería la política con los docentes, cómo sería la política de la defensa de la educación pública, la defensa de la educación superior, bueno, en fin. Y pues tuvimos digamos que
varios trabajos. Yo recuerdo que varias veces nos reunimos en el INCORA, que era donde teníamos la sede previa al foro y posterior al foro, para ver cómo se proseguía. Allí pues lo que se hace en ese foro del 94, previo a lo que fue la Ley General de Educación, es precisamente volver a manifestar que una de nuestras apuestas era que Casanare no fuera a pasar a la historia sino una universidad pública. Esto pues no lo hicimos solos, el evento del foro pues lo hace el CIMAC, lo hace la NUC, lo hace Sintradin, que eran como los el sindicato del INCORA, que era por lo de afinidad con lo de tierras, era pues nuestros aliados, digamos ahí. Y en el 96, en Agua Azul 96-97, justo cuando está ya Carlos Ramírez de alcalde en Agua Azul, realizamos un foro y allí, foro educativo municipal, que se hicieron varios encuentros preforos. Uno fue en lo que hoy es Plan Las Brisas. En esa época también era Plan Brisas, pero no había carretera. Otro fue en Río Chiquito, Bella Vista, en San José del Buy, y no recuerdo, en Monterralo creo que se hizo otro. Y de allí pues la política que lanzábamos era que se hicieran colegios técnicos agropecuarios. Vale contarles a ustedes que el foro que se desarrolló en el colegio técnico industrial que se desarrolla en El Morro fue fruto de las negociaciones del paro que se hicieron en 1994, allí donde la gente duró más de un mes movilizada, exigiéndole a la BP varias cosas. Una de ellas era la pavimentación de la vía de Yopal al Morro, el corregimiento del Morro. 2, el colegio. 3, el acueducto. Y de eso, pues en ese momento quedó la negociación del mejoramiento de la vía, el colegio y el acueducto del Morro. Hoy tienen dificultades porque luego por la explotación petrolera pues se secaron las quebradas. Esos son como algunas píldoras que traigo acá. Precisamente en el Foro de Educación de Agua Azul volvimos a ratificar la necesidad de la universidad pública en Casanare. Por esos días, entonces ya en el 98, Jorge Prieto Riveros, que es electo gobernador, toma las banderas de la universidad pública en Casanare. ¿Y por qué digo que toma las banderas? Resulta que es que Emiro Sosa, Jorge Prieto, Rodrigo Chaparro y otros políticos más ahí hicieron parte de un movimiento que generamos, si no estoy mal, como en el 92, precisamente para que una movilización y grandes jornadas, precisamente para que a Casanare las regalías no quedaran en manos de esas familias. Así que todos estos conocían la política que se estaba moviendo. Jorge Prieto en el 98 retoma eso, lo vuelve campaña, siendo gobernador, entonces dice que va a crear la universidad pública para Casanare y ahí es donde se inventa la Universidad del Trópico Americano. ¿Qué pasa para ese entonces? Ya nosotros como organización social que jalonaba los procesos, que lo jalonó en el 91, en el 92, en el 94, 95, y quizás hasta el 96, ya habíamos perdido fuerza por todo el proceso de aniquilamiento que tuvimos. Entonces ya pues el proceso de universidad pública pues quedó en manos del gobernador y lo que él quisiera hacer con la universidad pública. Entonces esto es como algunos antecedentes que quería contarles. Gracias.